discipulado de jueves. Dios, Señor, te damos gracias en este momento. Declaramos que en este discipulado podremos tener gran bendición al ser enseñados. En el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos esta palabra del día de hoy. Una palabra que va a ser efectiva, que va a ser real para todo aquel que desea aprender en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Ponemos en tus manos cada uno de los líderes que forman parte de este grupo de liderazgo en las reuniones proféticas en Estados Unidos y que puedan conectarse al principio eterno de obediencia y saber aplicar estos principios de manera correcta, de manera sabia y entendible en el nombre de Jesús. Que pueda haber crecimiento, establecimiento ministerial, que las reuniones ministeriales crezcan, que los ministerios se establezcan y crezcan saludablemente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tu nombre es bendito, es eterno, es grande. Y gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Sí, titil robo ya babacasi titiraba. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor, amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer, amante de ti, Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser amante de ti, Señor. Bendito Salvador, amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer, amante de tu amor. Yo quiero ser amante de ti, Señor. Me rindo a ti, me rindo a ti. Espíritu fluye en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Espíritu fluye en mí. Ven como un río fluyendo de tu trono, llenando y saciando mi ser. Anhelo tu gloria,
y verte cara a cara. Espíritu fluye en mí. Me rindo a ti, me rindo a ti. Espíritu fluye en mí. Ven con río fluyendo de tu trono, llenando y saciando mi ser. Anhelo tu gloria y verte cara a cara. Espíritu fluye en mí. Ven con río fluyendo de tu trono, llenando y saciando mi ser. Anhelo tu gloria y verte cara a cara. Espíritu fluye en mí. En mi libro Grado de Honor, déjame decirte que hay un principio sumamente importante, un principio de autoridad, un principio de autoridad delegada. Cuando nosotros aplicamos el principio de autoridad delegada, debemos de conocer que la palabra autoridad viene descrita en toda la Biblia. Todas las escrituras te habla de honor, te habla de autoridad y te habla de obediencia. Creo que de alguna manera Dios nos quiere enseñar que este principio es sumamente importante en la vida del creyente. ¿Por qué es sumamente importante? Porque así, hablando del Nuevo Testamento, de que somos nuevo testamentarios, nosotros debemos de aprender a establecer ministerios saludables y crecer de manera saludable. Es la única manera en que nosotros vamos a generar y traer un proceso y bendición a la vida de las personas que se quieren incluir dentro de ministerios. Entonces, cuando estamos hablando de autoridad delegada, tenemos que entender que es un fundamento, es algo que se establece y es algo que ayuda a que los ministerios no tengan conflictos en el futuro. Dios sabe por qué establece este principio. Él se lo habló al centurión, el centurión lo siente como una revelación y le dice a Jesús: yo también soy hombre puesto bajo autoridad. ¿Qué dijo el centurión? Que Jesús era alguien que estaba puesto bajo autoridad y de la misma manera él había recibido la revelación de que Jesús estaba viviendo bajo autoridad. Entonces vamos a ver este principio un poquito más de cerca. ¿Por qué lo tenemos que ver más de cerca? Porque es importante entender que este principio no es un principio negociable. Ni siquiera como ministros tenemos el derecho a decir que las cosas las tenemos que hacer de esta manera o de aquella, o inclusive decir que vamos a interpretar pasajes de las escrituras a nuestra conveniencia. Porque si un ministro, pastor, evangelista, profeta, inclusive apóstol o maestro, no aplica este principio, básicamente está caminando en un principio que a lo largo del tiempo va a conducir a los congregantes, a la iglesia y al ministerio a un asunto no saludable. Y va a haber conflictos como, por ejemplo, ministros que se creen más que otros. Amén. Y bueno, vamos a comenzar nuestra plática en este momento. Saludos, hermana Diana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Saludos. Saludos, pastor. Dios les bendiga, ¿cómo han estado? Amén, aquí estamos la pastora y yo conectadas. Ah, qué bien, pues ahora faltan las hermanas. Déjenles mando les voy a mandar un mensaje, pastor, permítanme. Mándenles un mensaje porque como que se les olvidó. Sí.
¿Cómo han estado? Bien, pastor, gracias a Dios. ¿Usted? Muy bien, gracias a Dios. Pues ya mañana salgo para Juárez. Aleluya. Aleluya. Así Y luego es. de ahí se va a venir para acá. Pues estamos pensando que sí, pero hay que ver los puentes, a ver cómo andan. Pues ahí andaba la pastora de Don Pilar, ¿Cuál pastora? Jacqueline. Fueron, ella y Liz fueron este fin. ¿Cuándo fue, hija? Sí. El fin de semana, ¿verdad? God bless you, pastor. God bless you. How are you, pastora? I'm okay. Okay. Yeah. You're not sad today? No, I just got a lot on my mind. Okay. Yeah, you know what? God always shows me your life in a vision. Ay, santo Dios. Yeah, sometimes I awake and I see your face, and God says to me, she's sad. Santo. Yeah. Yeah. Big big emotional moments, no, Pastora? Yeah, they are. Yeah. But God is with you, okay? Amen. God has us praying for you. Thank you, Pastor. Amen. Amen. God says that He is your husband, Amen. that He is gonna give all the things that you need, okay? That you don't need to feel lonely. Even the things that you have lived in the past, He is healing. But there's something that you have to understand today, says the Lord. Don't bring those memories back, because I am your best memory, says the Lord. Amen. Amen. Dear Lord, I bless Pastora Jackie. I ask you, oh Lord, that you touch her heart this moment, oh Lord, because you are the strength of her life, in the name of Jesus. And dear Holy Ghost, I ask you that you give her a big hug today, that she can feel the love, the strength, that you can give the love of the need that she needs today, oh Lord. I bless her in the name of Jesus. Bring strength, bring healing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 How do you feel? I just have so much going on right now. Yeah, I understand. I understand. I'll be praying for you, okay? Thank you, Pastor. Amen, amen. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Hello, hermana Liz, hermana Aurora, hermana Miriam, ¿cómo está? Hola, hermano, bendiciones. Bendiciones, Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a entrar a nuestro discipulado. Amén. Buenos días, hermano Madera. Dios le Bueno. bendiga. Dios le bendiga, hermana Aurora. Qué bueno escucharla. Amén. Gracias, hermano. Igualmente. Dios le bendiga. Amén. Hermana Liz anda por ahí. Bendiciones, pastor. Aquí estamos. Ay, anda. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Te pido que este discipulado traiga un refrescar en cada vida, Señor. Que hoy podamos entrar en un estado de revelación total en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con el discipulado.
toda la palabra de Dios nos habla de autoridad, ¿sí? Nos habla de obediencia. Y bueno, en este caso debemos entender, ¿verdad?, que el cielo, el gobierno imperial del reino espiritual, está dirigido por potestades gobernantes, ¿verdad? Los ángeles se rigen por autoridad, inclusive los espíritus malos se rigen por autoridad. Entonces, esto nos enseña un principio sumamente importante. Romanos 1 nos dice que todo fue creado de lo que no se ve. Entonces, todo lo que nosotros vemos en los gobiernos de las naciones, como por ejemplo los presidentes, el presidente de Estados Unidos, el presidente de la República Mexicana, el presidente de la República Checa, de Chile, de Ecuador, el presidente de Rusia, son gobernantes que de alguna manera vienen siendo como una copia de lo que existe en lo sobrenatural. Sin embargo, hablándolo en un plano general, debemos comprender que todo lo que se hace en medio natural ya se ha hecho por millones y millones de años, ¿verdad? Hablando de calendario terrenal, se ha hecho por millones y millones de épocas en el mundo espiritual. Entonces, lo que nosotros vemos en el reino natural es una copia de lo que ya existía en el reino espiritual, por así decirlo. Ahora, ¿por qué aplicar un principio de autoridad en un ministerio que se está evolucionando o está desarrollándose para que otras personas, otros miembros, sean parte de ministerios, como en este caso, hablando de nuestro ministerio profético? Nosotros queremos que nuestro ministerio profético funcione. Y para que funcione, nosotros debemos de trabajar en coinonía. Y al trabajar en coinonía, vamos a entrar en planos como, por ejemplo, de respeto mutuo entre el uno y el otro. Y vamos a entrar en planos de entender la posición que de alguna manera Dios ha puesto en cada uno de los miembros. Ahora, la Biblia nos dice que cada miembro tiene diferente función, como por ejemplo el ojo derecho tiene una función muy diferente al ojo izquierdo. La mano izquierda y la mano derecha tienen una diferente función al oído. Entonces el oído no le puede decir a la mano no te necesito, porque relativamente sería ilógico, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, cuando nosotros aplicamos un principio de autoridad, estamos reconociendo las funciones de cada miembro y reconociendo la posición en la que se encuentra cada miembro dentro de un ministerio. Entonces, el Señor Jesús nos deja bien en claro que el aplicar un principio ministerial va a traer salud ministerial. Y con los años, sus ministerios van a permanecer y se van a fortalecer por el respeto mutuo que hay entre cada miembro. Entonces, vamos a verlo, por ejemplo, usualmente la gente usa la vida de Jesús como, por decir así, como una excusa para decir, yo quiero ser igual que Jesús. Y muchas personas leen los evangelios, pero relativamente no entienden que la vida de Jesús tuvo que ser una vida marcada por autoridad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primer principio. El Señor Jesús era conocido y él mismo se refirió a sí mismo como Hijo del Hombre. Cuando nosotros vemos la palabra Hijo de Hombre, entendemos, decimos, bueno, ¿por qué Jesús está diciendo Hijo de Hombre si es Hijo de Dios? Bueno, él se hace esta referencia debido a que Jesús viene del linaje de reyes. Entonces Jesús se posiciona en un puesto de autoridad debido a que desde su nacimiento y concepción viene de reyes. Ahora vamos a leerlo en Mateo capítulo 9,
versículo 6, Mateo capítulo 9, verso 6, dice de esta manera: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Cuando Jesús hizo la referencia Hijo de Hombre en una sanidad, en un milagro, Jesús está diciendo que él tiene autoridad como hombre porque viene a cargar un linaje de rey en la tierra. Entonces, al decir, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, les está diciendo que un hombre como Jesús, que es linaje de reyes, tiene la autoridad de perdonar un pecado. Se está haciendo una referencia como hijo de rey terrenal. Porque si nosotros vamos a Mateo 1, vamos a leer Mateo capítulo 1, nosotros vamos a ver del versículo 1 al versículo 17 las linajes de Jesús. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y tú vas a ver una lista hasta el versículo 17, donde te habla que Jesús viene de un linaje de reyes del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, viene con el derecho legal y la autoridad legal de un rey. Por eso Jesús se menciona a sí mismo como aquel que perdona pecados, porque en el Antiguo Testamento recordemos que el rey, el decreto del rey era el único que te podía perdonar de una pena de muerte. Entonces Jesús está hablando que su autoridad tiene el poder de perdonar el pecado que le puede condenar a una eternidad en el infierno a un ser humano. Ahora sí, que entendemos que el Señor Jesús tiene que respetar todo el derecho legal de Dios Padre establecido en el Antiguo Testamento para tener autoridad en la tierra. ¿Cómo? Número uno, Jesús tuvo que haber nacido del vientre de una mujer. Número dos, ¿ok? Jesús tuvo que tener padres terrenales que lo dirigieran y que él se sometiera a ellos. Siendo Dios, él tuvo que respetar los derechos legales de la vida para poder tener autoridad en la vida misma. ¿Por qué? Porque es algo que Dios mismo estableció y que ni él mismo ni en su naturaleza él puede quebrantar un mandamiento establecido por sí mismo, ni aún porque es Dios. Entonces debemos entender este principio tan importante de autoridad. Ahora, en el versículo 18 de Mateo 1 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Punto número 2, aquí dentro de este inciso, ¿verdad? Debemos entender que Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Entonces él nace del Espíritu Santo sin una actividad sexual entre María y José. Porque si hubiera habido actividad sexual, su sangre no hubiera sido pura. Entonces él tuvo que entrar en un derecho legal donde su sangre era tan pura que a la hora del sacrificio su sangre tenía la autoridad de limpiar el pecado de la humanidad. Así, de esa misma manera, nosotros clamamos por la sangre de Jesús, y aún la sangre de Jesús tiene autoridad de limpiar pecados, de sanar enfermedades, de proteger nuestra vida, inclusive puede proteger nuestras cosas materiales. Si yo declaro cada mañana la sangre de Jesús sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi auto, sobre mi casa, la sangre de Jesús tiene tal autoridad porque es una sangre pura. Es sangre pura, es sangre purificada, libre de pecado, libre de contaminación. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús nace del Espíritu Santo, la concepción no viene mediante una relación sexual, sino mediante una concepción sobrenatural, que es la única que tiene autoridad de liberar el cuerpo de un hombre que está
inundado en pecado. La sangre de Jesús es la única que nosotros podemos clamar para que, por ejemplo, un drogadicto sea libre de la adicción de las drogas. ¿Ok? Cada vez que tú te sientas que tienes una adicción, clama por la sangre de Jesús, porque tiene autoridad sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, estamos viendo ese principio tan tremendo. Entonces, estamos armando estas piezas para poder comprender y entender que el Señor Jesús, siendo Dios, tuvo que respetar todos los márgenes de autoridad para así poder tener, por así decirlo, un éxito en la tierra. Amén. Para poder tener voz y tener voto en el plano natural de la tierra. ¿Ok? Porque aún siendo Dios, Él entra a la tierra bajo un plano de autoridad. Ok, vamos a ver que Juan también tiene un grado de autoridad por ser hijo de Zacarías. Ok. Entonces, ¿quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista es un hijo de sacerdote. ¿Y dónde viene? Bueno, vamos a leer a Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12. Fíjense lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Número uno, debemos entender que Juan el Bautista tiene autoridad de reprender a las autoridades eclesiásticas, pero también viene con otro manto de autoridad, que es el bautismo en agua. Pero él empieza a referir la vida de Jesús, porque Jesús no es solo un personaje, Jesús es una autoridad espiritual, ¿ok?, que va a venir a establecer un reino en la tierra y va a venir a establecer ministerios. Pero para hacerlo, él tiene que entrar por la puerta de sacerdocio terrenal. Entonces Dios escoge a Elizabeth y a Zacarías, una familia sacerdotal, donde nace Juan el Bautista, y cuando está en el vientre, fíjate bien lo que pasa en Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas 1, 5, si gustas, vea tu Biblia, Lucas capítulo 1, verso 5. Mira lo que dice. Lucas capítulo 1, verso 5. Nos da una referencia de dónde viene Juan el Bautista. Hubo en aquellos días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. No solo Zacarías tenía linaje sacerdotal, sino también Elizabeth. Recordemos que Aarón
se le da la autoridad de que todos sus hijos generacionalmente iban a aportar la autoridad sacerdotal en la tierra. Entonces vemos que Juan el Bautista no es un cualquiera, ¿verdad? Estamos viendo que Juan el Bautista tiene una autoridad, ahora sí que delegada de parte de Dios, para establecer un principio sumamente importante en la vida de Jesús: obediencia, autoridad, legado, ¿ok? Y ahora sí que terreno de jurisdicción para la vida de Jesús. Jesús no podía tomar la tierra de Judea y de Jerusalén sin la autorización de el profeta Juan el Bautista, ya en el Nuevo Testamento llamado como Juan el Bautista. Ahora vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 1, verso 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Zacarías y Elizabeth son los sacerdotes. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista debía tener la intervención de Jesús para ser llenado del Espíritu Santo y asimismo ejecutar su ministerio a la edad de 30 años, cuando Jesús entró al Jordán, y así bautizar a Jesús, porque a través de este acto de autoridad Jesús iba a ser llenado con el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí cómo Dios está trabajando tanto en la autoridad que está posicionada sobre Zacarías y Elizabeth, pero también está posicionando a Juan el Bautista con la llenura del Espíritu Santo, no solo como sacerdote terrenal, sino bajo la autoridad y el principio reglamentario del Nuevo Testamento, que ya todos tenían que ser llenados del Espíritu Santo. Ya cuando Jesús ejerce su ministerio y dura los 3 años de ministerio, esto se fue a prisa. Jesús da una serie de demostraciones de sanidades y milagros, pero termina crucificado en la cruz y termina resucitado de los muertos. Entonces nos habla que relativamente Jesús nos abre la puerta a través de la autoridad delegada a un nuevo principio ministerial, a un nuevo tiempo ministerial para la iglesia. Ahora vamos otra vez a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 13. Y vamos a ver aquí que Jesús ya está a punto de entrar al ministerio, pero aquí Jesús utiliza un principio muy importante que se llama humildad. A Jesús, siendo Dios, ¿verdad? Entra por la puerta de Juan el Bautista, que es el sacerdote, y entra al ministerio. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Ahora hay que entender lo que es el bautismo. El bautismo, en un proceso sacerdotal, el sacerdote tenía que ser lavado, ¿ok? En un altar de bronce, ¿ok? En algunos casos dicen que eran lavados por 7 tinajas. El lavamiento ahora se convierte en el bautismo en el Nuevo Testamento. Si nosotros lo vemos en Éxodo 29, 1 al 35, vamos a descubrir este principio. Pero vamos a leer Éxodo capítulo 40. Si gustas, busca en tu Biblia en Éxodo 40. Éxodo capítulo 40 nos habla de este principio de lavamiento que Jesús está respetando, ¿ok? Para entrar al ministerio. Entonces estamos viendo aquí que el ministerio es tomado a través de un proceso de obediencia que nosotros hacemos bajo una, no una dictadura, sino un principio bíblico. Porque todo lo que viene en la Biblia nosotros lo tenemos que aplicar al 100%. En el Antiguo y el Nuevo Testamento hay muchas cosas que se parecen y tenemos que entenderlas. Vamos a Éxodo capítulo 40,
Versículo 12 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. ¿A qué se oye esto? Se oye el bautismo. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Ahora, debemos entender un principio muy importante. Jesús viene como rey, ya viene con autoridad de linaje de rey por parte de José, su padre terrenal, que es el padre que lo toma en adopción. Porque José viene a tomar un lugar paterno en la vida de Jesús, pero también le da una autoridad de rey. Ahora, para este punto Jesús necesita la autoridad sacerdotal y solamente un sacerdote del linaje de Aarón lo puede hacer sacerdote a él. Entonces vemos aquí un principio. Jesús es rey, pero está a punto de convertirse en sacerdote a través del bautismo de Juan el Bautista. Entonces vamos a ver lo que sucede aquí en el verso siguiente. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Del capítulo 3 hacia atrás no encontramos una revelación donde Dios el Padre se le revela a Jesús. ¿Ok? Solamente sucede después del bautismo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la esencia de humildad y obediencia al ponerse bajo la autoridad y la disposición de Juan el Bautista, al permitir que Juan el Bautista lo bautizara. Ahora, Juan dice que se le oponía, le decía, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Entendamos que en el capítulo 1 de Lucas, Jesús bautizó en el Espíritu a Juan en el vientre de su madre. El que no se haya acordado, bueno, significa que pues estaba dentro del vientre. Pero realmente Jesús ya había bautizado a Juan. ¿Ok? Para este punto, ahora a Juan le tocaba bautizar a Jesús porque tenía que hacer uso de su autoridad para introducirlo al ministerio. Y de esa manera, Dios mismo revelar que la esencia de un hijo idóneo es como Jesús. Alguien que no se cree más que los demás. Alguien que va a respetar la autoridad de otro, estando en un plano ministerial. Si nosotros vemos este plano, entendamos que Juan el Bautista y el Señor Jesús ya son llamados a posicionarse dentro del ministerio. Entonces están trabajando juntos. Están trabajando en una globalización ministerial para que así ambos hagan que las cosas funcionen. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se levantan ministerios y no se enseña este principio que hay apóstoles, hay profetas, hay pastores, hay evangelistas, hay maestros? Si a estos ministerios no se les enseña este principio, entendamos una cosa, con el tiempo va a haber problemas, porque no va a faltar el profeta que se sienta más que el evangelista, o el evangelista que quiera tomar el lugar del pastor, o el pastor el lugar del apóstol. Pero cuando se establece un orden dentro de un ministerio que se está levantando, como es en el caso de esta escuela profética, debemos entender que este principio se tiene que establecer bíblicamente y humanamente para poder caminar en una salud ministerial. Amén. Entonces, al caminar en una salud ministerial, vamos a evitar muchos problemas en el futuro. Muchos conflictos en el futuro se van a refrenar.
No va a haber necesidad de enfrentarlos porque las personas van a estar entrenadas para no sentirse más que el otro. Como por ejemplo, en el caso ministerial de un evangelista cuando viaja a un lugar, el evangelista tiene que aprender a llegar primeramente al pastor para no provocar un problema entre los miembros de su iglesia. Amén. Un profeta, por ejemplo, aunque sea una persona muy ungida y que Dios habla a través de él, también tiene que aprender a ser una persona que no va a sobrepasar los límites ministeriales de personas que han pagado un alto precio en un cierto lugar, en una cierta comunidad. Yo como profeta, por ejemplo, yo no puedo llegar a una ciudad y decir yo soy el profeta y aquí todos los pastores, inclusive los profetas van a tener que hacer lo que yo digo. Eso es antibíblico. El profeta también se tiene que presentar ante las autoridades, así como nos presentamos ante las autoridades eclesiásticas en una ciudad para hacer un procedimiento legal, ¿verdad? Así también nosotros nos tenemos que presentar ante las autoridades espirituales de una ciudad para poder tener territorio, porque si no lo hacemos, estamos fuera de jurisdicción. ¿Ok? Una persona no puede llegar y empezar a invitar personas de otras iglesias para abrir un ministerio, solamente así nomás, porque sí. Siempre intentar llegar a las personas a través de alguien que tenga autoridad. Ahora, si la persona da permiso a los miembros de la iglesia, bueno, eso es factible, se puede hacer. Amén. Sin embargo, bueno, ahorita estamos hablando de un principio de establecimiento ministerial para que un ministerio sea saludable. Cuando nosotros llegamos a una ciudad, nosotros primeramente llegamos a, por ejemplo, si te invita a un pastor a predicar, tú llegas con ese pastor, si él te abre la puerta para que pueda administrar a sus miembros, lo tratamos de hacer de una manera factible. En algunos casos, por ejemplo, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, hablemoslo así. Si tú llegas a un lugar y encuentras personas que no se están congregando, y tú comienzas de alguna manera a darles consejería y ayudarles, pero dase el momento que pasa el tiempo y encuentran una congregación, pero ya tienen un ministerio establecido, debemos entender que van a tener que aprender a balancear el ministerio que ya tienen establecido junto con la iglesia que decidieron congregarse, Y posteriormente a esto, este ministerio tiene que seguir fluyendo, pero esta iglesia también tiene que entender el ministerio de esta persona que ya tenía un ministerio antes de llegar a la iglesia. Si no es así, bueno, pues va a haber muchos conflictos, ¿verdad? Porque la persona de este lado no entiende el llamado de esta persona y lo va a tratar de sofocar. Entonces tenemos que entender un principio sumamente importante en cuanto a esto. Lo que Dios dio no lo puedo detener porque el hombre dice. Entonces llegar a un punto donde ambos puedan estar en un acuerdo, ¿ok? Para que el ministerio que ya estaba establecido siga en función, ¿ok? Entonces ese es el establecimiento ministerial. Ahora, vamos a regresar al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces la justicia se va a cumplir cuando nosotros estamos estableciendo ministerios que van a producir salud a las almas. Entonces recordemos una cosa muy importante. Nosotros vamos al libro de los Hechos.
Vamos al libro de los Hechos. Busca el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1. Fíjense bien lo que pasa en el avivamiento que empieza a levantarse en el libro de los Hechos. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron, fíjense bien lo que dice, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. Los sueltan como evangelistas, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es la mano presbiteriana, ¿sí? Aquí es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Cuando hay un apóstol en un ministerio, entonces hay autoridad para todos. El apóstol tiene una autoridad presbiteria para delegar responsabilidades a evangelistas, a profetas, a maestros, a pastores. Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ajá, ahí está. ¿Qué es lo que sucede a través de personas que tienen ministerios correctamente establecidos? Enseñan a la gente no solo a tener fe, sino a obedecer a la fe. ¿Ok? Ahora vamos a ver Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, si nosotros lo buscamos en nuestra Biblia, vamos a encontrar la autoridad de Jesús para nosotros como ministros o ministerios que estamos siendo establecidos. Capítulo 10, versículo 19. Capítulo 10, verso 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, como lo dije hace ratito, la sangre tiene autoridad por la pureza, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, la carne de Jesús, el cuerpo de Jesús. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote superior? Es Jesús, ¿ok? Jesús te puede pedir lo que Él quiera. No hay hombre que pueda adueñarse de tu vida. Si Dios ya te dio un llamado mediante Jesucristo, estás ahora sí que obligado a obedecer el llamado que Dios te dio. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos está hablando del bautismo, que nos tenemos que bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que viene siendo literalmente lo mismo. Solamente hay que entender que Jesús da el mandato en Mateo, dice: bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué haces ahí? Bueno, pues bautizas en el nombre de Jesús para que no se ofendan, o bautizas en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. O sea, es lo mismo. Quienes pelean por ese principio, realmente es mejor no meterse en problemas. Versículo 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces entendamos un principio: nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita aquí nos estamos congregando, estamos recibiendo una palabra
de revelación en nuestras vidas que nos da fruto, que nos da crecimiento y que nos da llenura. Entonces, cuando nosotros establecemos un ministerio, como es en el caso de la escuela profética, ambos, todos los que están dentro del ministerio, aprenden a respetar el ministerio del uno y el otro. Y eso es el principio que nos deja la vida de Jesús y la vida de Juan el Bautista. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo se les hizo la palabra, mis hermanas? ¿Qué les parece si hacemos preguntas? A ver, hermana Miriam, ¿está por ahí? Amén, hermano. A ver, ¿tiene alguna pregunta o algún comentario que nos quiera decir acerca de la clase? Sí, la verdad se me hizo muy interesante cómo explicó lo de Juan el Bautista. Desde que estaba, no lo había visto yo de esa manera. Okay. Cómo se le dio, ¿no? La autoridad para bautizar, ¿no? Sí. Y luego para bautizar a Jesús, al Hijo de Dios. O sea, no lo había visto de esa forma. Y también de que Jesús, ¿no? Él vino a establecer ministerios. Exactamente. O sea, tampoco lo había visto así. Yo lo había visto como, ok, pues el Salvador, ¿no? Pero cuando estaba hablando de eso, pues sí me hizo ir más allá. Claro. De que pues el Señor, la autoridad que tuvo para venir a establecer todos los ministerios que ahora estamos viendo. Amén, amén. Y así que sí. Es un principio sumamente importante porque ahí vemos el establecimiento de la iglesia. La iglesia no empezó nomás así porque sí. Tuvo que haber un principio de autoridad en el establecimiento de la iglesia. Al igual que nosotros tenemos que establecer principios de autoridad en ministerios. Cuando tú llegas a una iglesia, pues, y tú eliges esa congregación, pues ahora sí que vas a tener que sostenerte en los principios legales de autoridad que esa asociación o esa iglesia tienen. Amén. Y es lo mismo que sucede cuando nosotros nos involucramos en un ministerio. Nosotros evitamos muchos problemas ministeriales cuando aplicamos este principio. Amén. Sí, amén. Y yo creo que sí he estado aprendiendo, hermano, porque ayer alguien me preguntó, me dijo, oye, me invitaron a una iglesia, pero es apostólica. Y ahí pues... Bueno. Se está cortando, hermana Miriam. Ok. Pantalón, ¿no? Se tenemos cortó, que respetar. Se cortó la... Se cortó. ¿Dónde me quedé? No, pues no sé dónde se quedó. A ver, díganos un poquito nomás. No que, todo, que ayer una persona te preguntó que te decía de una iglesia y que te dijo que era una iglesia apostólica. Ahí te quedaste. Okay. Sí, a esta persona le dieron una invitación para ir a una iglesia apostólica, la iglesia. Entonces me preguntó ella, dice, ¿cómo ves? ¿Cómo me viste? ¿Me tengo que vestir como ellas o como yo voy? Entonces yo le dije, de lo que yo he aprendido, le digo, pues es respetar, ¿no? A qué lugar vas, porque es la casa de ellos. Claro. Le digo, pues no vas a llegar ahí toda maquillada con pantalón. Le digo, yo creo que hay que respetar a dónde va uno y someterse, porque tú estás entrando pues en su territorio. Exacto. Y ya me dijo, ay, muchas gracias, no había pensado eso, y me dio gusto de mí misma, ¿no? Dije, wow, ya estoy aprendiendo. Claro, pues es que cada quien elige a qué iglesia asistir, me explico, y al entrar ahí, pues obviamente se oye medio feo, ¿verdad? Pero llegas y había iglesias en aquellos entonces donde había una serie de reglas. Y pues quienes decían, bueno, pues voy a hacer esta serie de reglas y algunos decían, no, yo no prefiero así, yo lo prefiero diferente. Ahí sí estás con todo el derecho a decirle a la persona si te pregunta, ¿y tú qué piensas? Bueno, pues que la pienses 2 veces. ¿Verdad? Piénsala 2 veces si quieres entrar en un cristianismo así.
¿Ok? Amén. Sí, sí. Piénsala 2 veces, o sea, no te apresures, pídele dirección al Señor, ¿verdad? Pero tú, si tú sientes que ese es el lugar para ti, adelante. Amén. Sí, Ahí amén. en ese caso existe el derecho de elección. Tú eliges a dónde asistir. Amén. Creo yo que tenemos que aprender a pedirle dirección a Dios, pero el momento que Dios nos da dirección, nosotros tenemos todo el derecho de elegir si ese es el lugar correcto. ¿Ok? Entonces, ¿sí me estoy explicando? O sea, si ese es el lugar que tú sientes que ahí tienes que asistir, involucrarte, adelante. Amén. Yo Sí, en lo en este personal, caso, hermano, ella sí, decía nada más como ir por invitación, porque a ella nomás le invitaron. Ajá, bueno, entonces pues me es decía, invitar. ajá, le digo, no, pues, digo, yo pienso que por respeto yo me adaptaría a sus reglas. Nada más es una vez, les digo, Claro. porque, pero sí, es ya voy aprendiendo, hermano, y también muchos de los consejos que dio, ya me estoy dando cuenta que los he estado dando a las personas. Wow. Y ahí es cuando digo, wow, estoy aprendiendo, ¿no? Porque lo que usted ha enseñado o consejos que a veces le da a alguien más, ¿no? Aquí en la escuela profética o aquí en esta enseñanza, ya estoy viendo que ya yo lo estoy, porque hay muchos casos similares. Entonces Sí. ya yo tomo sus consejos y los digo a las personas. Así que, pues gracias, hermano, gracias a Dios que lo tenemos porque es como un mentor, ¿verdad? Y las personas Amén, se amén. benefician de eso. Gloria a Dios, pues es que es buscar el bien de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que más desea uno. Sí, Gracias, amén. hermana. Mira. A ver, hermana Jackie, you want to say something? You want to make any Pastor, questions? Hello. pastor. Dígame. Bueno, ahí viene Jacqueline, pero respecto a eso que estaba comentando la hermana Miriam, pues es muy cierto porque a veces uno, cuando creces en una iglesia es diferente, lo ves de una manera diferente, pero de la enseñanza que usted estaba dando ahorita me impacta mucho el sacerdocio de Juan, cómo Jesús reconoció el sacerdocio de Juan para venir y someterse o reconocer su sacerdocio para ser bautizado por él. Esa es una revelación muy profunda. Oh, Eso sí. habla de un legado, eso habla de un legado tremendo y es verdad, muchas de las veces no reconocemos la autoridad o el sacerdocio que está en la persona, pero a veces, otras veces también nada más queremos o reconocemos cuando nos conviene reconocer y las demás veces no queremos reconocer. Entonces es algo bien profundo y yo sé que hablando ya de ministerios, bueno, hay muchas diferencias en cómo cada quien corre su ministerio y todo eso, pero yo sé que estas enseñanzas nos van a ayudar en gran manera a cómo nosotros podemos trabajar en coinonía y en armonía en un ministerio, aparte de estar sirviendo en una iglesia, pero trabajar en tu ministerio. Sí, de hecho yo creo que este tipo de discipulados, hermana Diana, elimina malas actitudes entre ministros. ¿Sí? Amén. Elimina malas actitudes entre ministros porque vemos que Jesús no tenía una mala actitud hacia Juan ni Juan hacia Jesús. Sí. Entonces eran primos, ¿verdad? Eran primos, básicamente eran familia. Sin embargo, aún siendo familia, se respetaron y entendieron la autoridad con la que fueron llamados de parte de Dios. Amén. Entonces, a veces hay ministerios que están fundados por familia y tú ves cómo los familiares son muy, ahora sí que permisivos con sus familiares y no les enseñan a respetar otros ministros que están dentro del mismo ministerio. Muchos ministerios que existen hoy en día en la actualidad son ministerios sin principios. Solamente agarran lo que les conviene. Y ahora sí que hay que cuidar de eso porque en ese tipo de ministerios una persona está susceptible a ser lastimada.
Y creo que si estamos sirviendo al Señor, de veras, no hay lugar para ser lastimados. Entre otros ministros que no están educados, hay ministros que no están educados en esta área. Inclusive hay ministerios, hermana Diana, que no creen en principios de autoridad, que no creen, que no lo predican, no lo enseñan a la iglesia, no lo enseñan a líderes, no lo enseñan a profetas, no lo enseñan a pastores, no lo enseñan a evangelistas. Entonces eso, cuando no lo enseñas, hay muy malas actitudes dentro de ministros. Amén. Sí, es verdad, pastor. Amén, amén. Gracias por comentarnos, hermana Diana. Hermana Liz, díganos, a ver. Hermana Liz. Sí, aquí estoy. Sí. Bueno, lo que sí es cierto, sabe que eso que usted estaba diciendo, pastor, yo lo vi en iglesia, ¿verdad? Que yo pues llegué a visitar o llegué a ir cuando no hay una autoridad, los mismos servidores, los mismos líderes, o más bien los mismos servidores y las mismas ovejas, quieren hacer lo que pues ellos quieren. Y no van con el pastor y le dice, pastor, pues qué debemos de hacer. Muchas veces quieren hacer lo que ellos piensan que están bien. Claro. Y muchas personas dicen, no, pues si Dios no me dice nada, pues no tengo por qué hacerle caso. Pero las personas que están en la iglesia, tienen que ir hacia la cabeza, porque si no el cuerpo pues va a estar todo como que no bueno, ¿verdad? El cuerpo no se va a poder mover. ¿Cómo se va a mover? Si no hay unidad, no hay un respeto, no hay esa sujeción, no hay esa, pues sí. Y también cuando una oveja se va de una iglesia y se va a otra iglesia, quiere hacer lo mismo que hacía en la otra iglesia. Claro. Y ahí es cuando viene y causa una división. ¿Por qué? Porque ya estuvo mal enseñado en la otra iglesia, donde a lo mejor el pastor no le decía nada, se guardaba, y no le llamaron la atención. Entonces esta oveja viene y perjudica a los demás. Claro, estamos hablando de contaminación y no se sujeta, no pide permiso, no es obediente. Y sí, es verdad, eso se ve. Y también, pues, uno pasó por muchas cosas así, ¿verdad? Similares, pero yo siempre, no sé por qué, pero desde que a mí me hablaron de que había alguien más arriba de mí, siempre lo tomé en cuenta. Yo decía, no, pues es que tengo que decirle, porque pues no, tampoco no lo puedo hacer yo sola. Claro. Entonces, eso fue para mí, siempre lo he traído a mi mente, siempre un respeto a la autoridad, a las personas que están arriba de mí. Pero por decir, en relación en las iglesias y en todo eso, sí lo hacía, pero no lo hacía en mi casa. La verdad, soy muy sincera yo. Yo no lo hacía en mi casa, no lo hacía como tenía que ser. Pero en ese caso, como ahí, como Juan el Bautista, mire, como está diciendo, Jesucristo tenía autoridades en la tierra, o sea, tenía personas que él sabía que tenía que sujetarse, como él se sujetaba a José y a María, porque eran sus papás. Sí. Entonces había autoridad ahí sobre él y bueno, pues es algo bien bonito. Y sí, es verdad lo que está diciendo hermana Miriam. Uno va aprendiendo y uno lo va compartiendo, pero no nomás compartiendo, sino también aplicarlo. Uno lo va aplicando. Te recuerda el Señor. Estos principios se aplican mucho en asociaciones ministeriales o concilios ministeriales, ministerios que pueden tener hasta 100, 5, 10 iglesias. Se debe de aplicar en asociaciones ministeriales por cuestiones que se pueden dar entre ministros, porque a veces llegan ministros
que se quieren involucrar dentro de un ministerio y pasa el tiempo, da el caso que pasa el tiempo y algunos no están de acuerdo con algunos asuntos dentro del ministerio y de veras se evitan muchos problemas cuando uno enseña estos principios y sobre todo la persona que está a la cabeza de esos ministerios o asociaciones, ¿verdad? Luego confronta situaciones que se da entre un ministro y el otro. Cuando una persona que está a la cabeza no disipula y enseña a los ministros a no faltarle el respeto a ministros de la misma asociación, vas a evitar pleitos, divisiones y aún inclusive abandonos de ministros de esa asociación. Les digo porque yo pertenecí a una asociación hace tiempo donde la persona que estaba a la cabeza no le llamaba la atención a los ministros que estaban dentro de la asociación y terminaban haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque no respetaban este principio de Jesús y Juan el Bautista, ¿verdad? Ellos se saltaban la autoridad y se iban por la tangente y hacían cosas indebidas cuando ellos no tenían jurisdicción. Entonces, eso se tiene que llevar a cabo en un ministerio, en una asociación, porque si no, se van a crear conflictos, inclusive se pueden deshacer asociaciones y ministerios por completo. Amén. Amén. Wow, qué tremendo. Tremendo. Entonces, cuando se empieza un ministerio, se tienen que establecer estos principios. Siempre se tiene que decir, ok, esta persona está a la cabeza, esta persona está enseguida, esta persona está así, y no vas a pasarte la autoridad de esa persona para que no se crea un conflicto. Si van a hacer esto, trata de avisarle a la persona que está por encima de ti, porque si no se le enseña a la gente a hacer eso, obviamente, ahora sí que están quebrantando esta estadística que hizo Jesús con Juan el Bautista. Ni Juan el Bautista se le oponía y Jesús se brincaba a Juan el Bautista, hablando lo opuesto a esto. ¿Ok? Y eso habla de mucha falta de humildad, de mucha falta de sencillez en un ministro, inclusive en un profeta, en un evangelista. Entonces esto se tiene que establecer cuando hay un ministerio o una asociación que quiere crecer. ¿Sí? Una asociación que quiere crecer, sus ministros tienen que estar trabajando en este principio que utilizó nuestro maestro Jesús con Juan el Bautista. Amén. Si queremos que ministerios crezcan y se fortalezcan y crezcan a ser grandes, no solo en proporción o en cantidad, sino en ética. Esa es la palabra correcta. Hay muchos ministros en asociaciones que tienen mucha falta de ética. ¿Qué es la falta de ética? Bueno, la ética te está hablando de principios que tienen que ver con cosas que no has confrontado en tu vida, como por ejemplo, ay, no importa, voy a hacer eso, al cabo no pasa nada. Ay, no importa, si estoy dentro de una asociación, voy a ir a visitar a los congregantes de este pastor, al cabo que eso es falta de ética. ¿Sí me explico? El que en la asociación que pertenece, uno de los congregantes le habla a otro pastor, ¿verdad? Y este pastor no dice nada, después este pastor se entera, va y le dice, oye, pero por esto, y este se molesta, pero la falta de ética fue por el ministro que no detuvo a ese congregante. Amén. Esto es dentro de asociaciones ministeriales, asociaciones que hoy en día existen, ¿verdad? Por eso una asociación ministerial siempre debe tener cláusulas para los ministros y sentarse a estudiarlas, platicarlas y enseñarles este principio de autoridad, porque estos principios de autoridad van a evitar muchos problemas ministeriales entre ministros por asuntos de falta de ética. Amén. Ok, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Ya casi nos faltan 5 minutos para acabar. Sí, hermano, yo una cosa,
Ujú. Voy a hablar con el pastor porque noté que el sábado una persona que no es miembro, no va siempre, oró por alguien de la iglesia, ¿no? Y esa persona estaba de rodillas y llorando y todo. Y luego el martes se acercó con mi mamá y le dijo, vengo a decirte una palabra de parte del Señor. Y no, ¿verdad? Esa persona tiene un mal testimonio de otras iglesias. Y No, entonces no. el pastor no se ha dado cuenta lo que está pasando. Ok. Entonces Sí, yo le quería relativamente decir, una persona que no es fiel en una iglesia, no se le debe permitir ministrar. No se le debe permitir ministrar porque pues no sabes cómo anda su vida, no sabes de dónde viene, no sabes el problema que ocasionó. Aquí en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando vienen personas de otras iglesias y quieren ministrar, los detengo. Digo, no, no, aquí no puede ministrar, no lo conozco. Ahora sí que el pastor tiene que estar cuidando a las ovejas, ¿verdad? Cuidar al rebaño. Entonces, entonces sí ahí se está bien, aplica. ¿verdad? Que le dejes saber. Pues sí, le puede decir, mi hermano, sí le puede decir, porque pues la palabra de Dios dice, no, no dejáis que nadie te imponga las manos a la ligera, mucho menos si no la conoces, ¿verdad? O Ok. sea, una iglesia debe de tener sus ministros, sus personas asignadas que pueden imponer las manos, ¿verdad? Que dan buen testimonio, que están, pues ahora sí, obedeciendo los asuntos reglamentarios de la iglesia y que están trabajando en la misma visión. Pero si viene una persona de fuera que no se le dio permiso, que ni siquiera el pastor lo invitó a predicar y está ministrando, sí se le tiene que decir o simplemente orar, ¿verdad? Porque esa hermana Miriam es responsabilidad del pastor, ¿sí? Sí. El Sí, pastor sí. tiene que estar Ok, observando, hermano. él tiene que estar observando. Sí, Amén. atento, porque no nos ha dado cuenta. Amén. Sí, sí, mi hermano. Adelante. Dios le bendiga. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien más? Ok. Bueno, pues vamos a terminar este discipulado. ¿Qué les parece? Y bueno, recuerden que pueden mandarme su resumen durante el día, por favor, para tenerlos ahí los estoy archivando. ¿Ok? Manden su resumen. Y sé que es pesado, pero si se proponen acabar ese libro, yo sé que van a recibir una unción proporcional por lo que están haciendo delante del Señor. Porque para mí el leer un libro como estos representa un deseo intenso de cuidar la obra del Señor. Amén. Entonces, oramos para terminar. Señor, gracias por este discipulado. Declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret que las palabras no pasan, Señor, desapercibidas, Señor, sino que las palabras las aplican cada uno en su punto necesario, Padre. Ayúdanos a discernir en qué estamos mal y mejorar en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. Hermana Jackie, do you have something to say? Oh, it's just very hard. All Yeah. day. It's really hard, especially when you work with different people in a ministry, as far as having them under another pastorship, another denomination, another church, association, everything. Because I feel that when you work with them, it's not impossible, but when you work with them, you know that there is a big barrier there. Yeah. And they're not going to respect you as they would respect their pastor, because they're under that particular organization or under that pastorship, and they're not going to have the same passion to port or to support the ministry like they do their church. Yeah. And so somebody in the ministry, like in my case, that as far as what God is talking to me about and what God is doing,
there's a lot of need in the ministry, and I can't do it alone. And you know, well, Pastor, that the ministry requires everything as far as prayer, fasting, sacrifice, dedication. It requires to be very mature. It requires financial. It requires everything that is involved as it would a church, because it's a ministry. And right now, as far as me going out and you know, trying to turn everything as far as like working in evangelism, it's getting me in trouble in my church. Yeah. And the reason why I'm saying this is because I had wrote and I told my my pastors that I was going to be going out as an evangelist, because they invited me to go to Juárez to do some campañas. Y sí, es la verdad, they did. And rápidamente me habló la pastora y me dijo, tenemos que juntarnos porque tenemos muchos planes para la iglesia y tenemos que organizar todos los planes. Entonces, ¿qué es lo que yo percibo que ya ella siente, no lo voy a soltar. O sea, if we let her, no va a regresar. Okay, so I'm having a big problem here, a very, very big problem. Oh, I understand. Even and it's something like y es bien difícil, pastor. It brings a lot of, me trae mucha tristeza, la verdad, porque estoy enfrente. Es una responsabilidad muy, muy grande. Muy, muy grande. And, you know, it's very, very, you know, I don't want people. One thing I am very wary of, very, very about ethical and the pastors and stuff. I don't want those kind of problems, because, you know, Pastor, once somebody, like what God is speaking to me about as far as putting a carpa in certain areas of the city and leaving it there for days and doing campañas every day, eso trae mucha gente, Pastor, pero es mucho trabajo. Claro. And you have to dedicate yourself to that. Yeah. And that's what God is luring me to do. God is luring me to do that. I already have somebody looking for the tent, and it excites me, but I know that there's people in this ministry that belong to another church, and we're talking about families, and so it's really, I'm finding myself in a situation, and I don't know how to work with this. I'll be honest with you. I don't know how to deal with this, and it's causing me a lot of Ok, bueno, creo, pastora, que el empezar un ministerio conlleva mucho dolor y sacrificio. En este caso, yo viví cosas así también cuando salí de la primera iglesia donde crecí por más de 25 años. Dios me revela el infierno y me dice, ve y haz algo. Nada más me dijo eso. Yo fui, le avisé a los pastores y igual como usted no me querían soltar. De hecho, en cuanto yo les dije eso, ya me querían posicionar en un ministerio dentro de la iglesia. Era una iglesia grande, pero yo les pedí permiso porque era tiempo de vacaciones, de venir un tiempo para el sur de México y ayudar a un ministro, a un pastor que estaba acá en San Luis Potosí en aquellos años. Y me dieron permiso 15 días. Cuando yo regresé, ellos ya se habían puesto de acuerdo para no volverme a soltar. Pero el Espíritu Santo me habló un martes y me dice, ve y habla con el pastor principal. Y fui y me enteré que el pastor no sabía nada de ese viaje. Pero Dios comenzó a operar. ¿De qué manera? Dios utilizó mucho la humildad en mi corazón para no exaltarme, para no enojarme. Y así mostrar la aprobación delante de los hombres. Porque dice la palabra que en el segundo viaje misionero de Pablo, dice que fue encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Cómo sucede ese proceso, hermana Jackie? Actuando como si
no te fuera a tumbar, ¿sí? Ajá. Siendo sencillo, humilde, pero tú continúas con los planes de Dios. Ujú. Amén. Amén. ¿Cómo? Vamos a usar una palabra que se oye medio, no sé, pero saber dar el avionazo a veces. ¿Sabe lo que significa eso? Es, por ejemplo, si una persona te está diciendo, ajá, no, esto, y tú, ok, sí, está bien, pero tú Ajá. no, ¿sí me estoy explicando? Tú no te retractas en lo que Dios te dijo que tienes que hacer, sino que continúas Right. haciendo lo que Dios te dijo. O sea, no respondes ante la acusación, ante el que te quieren detener. No tratas de defenderte, sino que tú sigues caminando, pero te quedas callado. ¿Me estoy explicando? Mhm. Yo, mi consejo es, usted compre su tienda, siga hacia adelante, esto es de Dios, lo que Dios está poniendo en sus manos es de Dios. El hombre se va a oponer, el hombre no la va a querer soltar, pero usted no le pertenece a ningún hombre, ¿sí? Sí. El hombre no pagó por usted ni murió en una cruz por usted, usted le pertenece a Cristo Amen. y usted es de Cristo, ¿ok? Y Ujú. cuando comenzamos a entender ese principio, usted va a comprender que el cuerpo de Cristo es tan enorme que Dios va a poner personas que vayan a apoyarla en esa carpa. Amén. Mm. Así funciona el ministerio. Okay. Inevitablemente así funciona. ¿Ok? Yeah. Mhm. No podemos, ¿cómo le puedo decir? No podemos estar cerca de una persona que nos quiere controlar o que quiere tomar el lugar de Cristo en mi vida. El ser humano no es Cristo. Amén. Right. Amen. Y cuando usamos la doctrina de autoridad espiritual, no es para controlar a alguien. Si ustedes se Mhm. fijan, yo enseño de autoridad, pero yo nunca controlo a la gente, no controlo a la gente. Porque Right. el control es un espíritu de manipulación, ¿ok? Mhm. Es un espíritu de Jezabel y es un espíritu de intimidación que asusta a la gente. Y Right. eso no es autoridad. La autoridad nace de tu corazón. Y tú decides hasta dónde, ¿sí? Vas a aplicar ese principio en frente de una persona, porque Mhm. Dios lo puso en tu corazón, viene como una revelación. Y ahí nace la palabra honrar, ¿sí? Tú comienzas a honrar a una persona porque Dios te puso en el corazón honrarla. Es como cuando sientes dar una ofrenda. La persona no te obligó a hacerlo, tú sentiste que lo tenías que hacer por honra. Exactly. Amén. Pero Amen. dentro de todo este principio, entendamos que ni una asociación te puede mantener en una burbuja para que no te salgas de ahí. Tú Right. le perteneces a Cristo y tarde que temprano el Señor te va a decir, sal de esa burbuja. Cuando yo estuve en Vino Nuevo, desde que el Señor me visitó en aquel tiempo y me vine para acá, para el sur de México, yo me acuerdo que era una persona que predicaba, no de Jesús, predicaba de mi iglesia, ¿sí? Mhm. Predicaba de mis pastores y un día Dios me habla y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues predicando. Y dice, no, dice, ni tu pastor ni tu iglesia Vino Nuevo dio su vida por ti. Yo di mi vida por ti, no ellos. Entonces yo Okay. entendí un principio muy importante, que Jesús era el Señor de mi vida Mhm. y que Él Amen. podía hacer conmigo lo que Él quisiera y que yo lo iba a hacer. Amén. Amen. Entonces Wow. mi consejo es que cuando dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice en una de sus cartas que hay que prestar mucha atención a lo que dice Pablo, ¿verdad? Dice, eres esclavo, procura no soltarte, ¿verdad? No, no eres esclavo de nadie, procura no esclavizarte, ¿sí? Right. Mhm. Entonces a veces la gente se esclaviza con ministerios que se oponen al llamado que Dios les ha dado a ellos, Yeah. ¿sí? Entonces ahí es un principio sumamente importante, o sea, se oye muy fuerte, pero
lo primero para mí es Jesús. ¿Ok? That's right. Lo primero para usted es Jesús. Y se acabó. Amén. ¿Ok? Y nadie se puede oponer a ese principio. Que no, que esto. No digas nada. Amén. ¿Sí? ¿Qué decía cuando Pilato le decía a Jesús tantas palabras? Dice Jesús no respondía nada. Sí. Pero cuando Pilato le dijo, ¿no sabes que en mí hay la autoridad para matar, crucificarte o soltarte? Cuando usó la palabra autoridad, porque la palabra autoridad es soberana, ¿sí? Tú no tienes autoridad sino de parte de Dios. Cuando usó esa palabra Pilato, Jesús le dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada del cielo. Toda la autoridad que la gente tiene sobre tu vida le fue dada de Dios. Y cuando Dios pide la vida de esa persona la tiene que soltar. Ese es un principio que tienen que usar los pastores. Si hay un evangelista que Dios va a usar a las naciones, tiene que soltarlo. No puede retenerlo. Si es un profeta que Dios lo va a usar, no lo puede retener, lo tiene que soltar. Por eso muchos profetas empiezan en ministerios y luego los quieren controlar nomás para sus ministerios. Y ellos se dan cuenta que pues no encajan en ningún ministerio porque los ministerios los quieren controlar. Yeah. And it's amazing, you know, what God is showing me to do, you know, as far as setting up una carpa and leaving it there for, you know, 7 to 15 up to 30 days in one spot, you know, of just miracles, signs and wonders, and you know, bringing people to preach, having somebody. So, you know, I know that's a big thing. I believe it's gonna impact the city of Albuquerque. I believe it. And that's why so many things have rose up, you know, against a person. And the Lord, and actually somebody gave me a word that, you know, and he didn't even know about a lot of things that is going on, but he told me that I needed to begin that because I was hesitant, Pastor, you know, because I thought, oh, I don't want to go through all of this, you know, again, and you know, these problems with the pastors and everything. I just better just sit, you know, do what I got to do in the church. Yeah. And when I went to Juarez, I received a word over there first in the Campania, and then, you know, on my way back, and it both of it was, you know, that I had to do that, you know, put up the tent, and I was going to see the glory of God that was going to be in that tent. Everywhere I went, que iba a ver una nube de gloria en ese lugar. God was going to take me to every spot, different places, even in Mexico, and to set up the tent over there. And I'm not even that familiar with Mexico, but I said, okay, that's fine. You know, I'm willing to do whatever God wants me to do. But, you know, it's going to be, of course, it's portable, you know, and so, yeah, it's kind of scary for me. No, cuente con nuestra ayuda, ¿eh? Yes, Pastor. Vamos a estar ahí para apoyarle. Thank y Dios you. va a hacer cosas grandes porque Él va a cumplir su propósito en usted, ¿ok? Amen, Pastor. No, pues me gozo de escuchar lo que está haciendo Dios. Yeah. ¿Y dónde va a conseguir la tienda? ¿En México o en Estados Unidos? I have a sister Lulu and another pastor helping me look for one. Different pastors in Mexico, and then I'm gonna check here to see how I can you know, maybe go to one of the places, and you know, the Lord, I'm praying that God move in a mighty way so that it can be donated or some. They told me that in Juarez, there's a sister from El Paso that goes and puts up a carpa over there for 30 days. And every single day, there's a service of miracle signs and wonders for 30 days straight. En Juárez. Uh-huh.
Oh, en Juárez. but you're gonna bring your carpa over here to South Mexico. Gonna see Yeah. that. So here in Albuquerque, over there in Mexico, they already invited us to the Sierra. They invited us, you know, we got some invitations of, you know, to go in places, Phoenix, California. You know that the Lord talked to me about a ministry like that, like more than 10 years ago. Wow. That I was gonna be ministering in a carpa like that with a trailer, with a truck. Yeah, that's Wow. exactly what the Lord showed me. Even the color of the truck and the type of trailer and the sound system and everything. Wow. Mm-hmm. Glory to God. No, I want to be part of that. Okay. Exact. Oh yeah. I said we need Pastor Madera to jump on board here. Yeah. You can count on that. Yes. And so, you know, but just please pray for us. Pray for us Yeah. and pray for me that, you know, God can help me and just, you know, guide me and lead me and that I don't get discouraged no matter what. Oh, yeah. Yeah. El Señor me la ha estado mostrando por algo. Sé que es difícil, pero al final el que gana es Dios. ¿Ok? Amen. Yeah. Amén. Déjame orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta visión que estás poniendo en tu hija, Señor. Y en cada ministro que formará parte de este ministerio evangelístico que está en sus manos, Señor, este deseo intenso de provocar un avivamiento de milagros, sanidades y prodigios, Señor. Porque esto ya no es una historia más, ya no es algo repetitivo más, sino que es algo que va a provocar algo grande en las naciones en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pido que ponga los medios, que las personas que tú vas a utilizar para que esto sea provisto, se logre de una manera sobrenatural, que aún el gobierno de Estados Unidos apoyará para que este Amén. ministerio se eche a andar en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, que ya está en el corazón, pero que ahora se gesta para convertirse en algo grande. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amen. Amen. Thank you, Gloria a Pastor. Dios. Yeah, God bless you. God bless you. Bueno, pues nos estamos despedidos. Ahora sí que ya ahora nos tardamos más, ¿verdad? Pero fue una gran bendición. Amen. Entonces, pues Dios me los bendiga a todos. Amen. Amén. ¿Ok? Amén, bendiciones, hermano. Amén. Mañana salgo para Juárez, ahí para que estén orando por mí. Okay. Y ahí nos vemos ahora sí que en la campaña de milagros allá en Juárez, la voy a hacer en la noche el domingo. Y ahí estaremos pendientes. ¿Ok? Okay. God bless you, Pastor. God bless you. Bye bye. Dios le bendiga. Bendiciones, bye. Bendiciones. Bye bye.